las críticas especializadas, pues como lo dice su nombre, generalmente salen en revistas para un público muy determinado, se mueve dentro de el campo de los intelectuales, del alto pensamiento, y el periódico, pues bueno, permite orientar, ayudar a apreciar mejor una obra. El público cubano tiene una capacidad de análisis crítico muy superior a de otras latitudes. Sin embargo, pienso que los creadores no. Seguimos conversando en paréntesis con el crítico y periodista Dean Luis Reyes. Dean, en tu libro Contra el Documento, tú comienzas diciendo que ya no eres tan dependiente de ciertos manuales, de técnicas de cine, me refiero, pero ¿no te parece necesario para tu ejercicio de la crítica pues conocer a fondo o remitirte a las teorías, a lo que se ha escrito sobre cine para poder hacer tu trabajo? Claro, lo que pasa es que, o sea, Contra el Documento tiene una impronta muy negadora, ¿no? Vamos, algún día a lo mejor yo reniego de él, pero no creo. Lo que pasa es que sí parte de un momento de tratar de imaginarlo todo de nuevo, ¿no? Y de comenzar a entender incluso el discurso del documental cubano, que parece un discurso tan fijo, tan específico, tan concreto, y con unos paradigmas tan claros que, mira, aparecerse ahora diciendo que uno puede empezar a entenderlo esto a través de un desvío, puede parecer un poco tremendo, y de hecho lo es, ¿no? Pero a lo que estaba haciendo referencia con eso es que siempre en general, y en esto lo conectamos con el tema que estamos conversando acerca de la crítica, siempre en general, o sea, estas opiniones, estas construcciones de sentido acerca de lo real, ya sea la filosofía, la ideología, la política, lo que pensemos, detrás de ellas hay una voluntad de poder, hay una voluntad de entender la realidad, de cifrarlas con ciertos contenidos y con ciertas lecturas. Por eso la construcción de sentido en el arte muchas veces puede convertirse en un problema. Usted puede estar construyendo al final un panfleto o le puede estar imponiendo su visión de las cosas a la gente en lugar de abrirle perspectivas de análisis, nuevas perspectivas, nuevas formas de entender la realidad, de entender los fenómenos. Y un tanto era eso a lo que yo hacía referencia al inicio del libro. Creo que a la hora de entender, en ese caso específico, el documental, uno tiene que partir de hacer dinamitar los modelos. Sobre todo hoy en día, cuando las propias formas de entender lo real, de aprehender sus fenómenos y explicárselos están puestas en cuestión por la misma puesta en crisis del criterio de verdad, del criterio de objetividad, sobre el cual han corrido ríos de tinta. Y un tanto a lo que yo estaba invitando era también haciendo un resumen de mis propios descubrimientos a la hora de enfrentarme al ejercicio de la crítica, pues era invitar un poco a deshacernos de esos catecismos con los cuales a veces se asume el estudio de cierto tipo de obra o de cierto tipo de fenómeno cultural o de cierto tipo de fenómeno que pertenece a la realidad. También en Contra el Documento tú explicas que el cine cubano se ha detenido o ha detenido su mirada en ciertos espacios o momentos de la realidad cubana que debían haber sido abordados por el periodismo. ¿Crees que esto le ha hecho daño a la cinematografía nacional? Ha sido así, vaya, ha sido así. O sea, de hecho, el cine cubano nació con el cine cubano de la Revolución, nació con una vocación de participación social, de diálogo con su sociedad muy fuerte. O sea, esta voluntad de poder que te digo, la manera en la cual se gestionó la hegemonía, o sea, ese proceso de la hegemonía que ha explicado Gramsci en la Revolución Cubana pasó en buena medida por el audiovisual que se producía acerca de los cambios que estaban ocurriendo en la sociedad. Y mira, no eran meros técnicos los realizadores de ese cine, eran en general intelectuales, gente que quería participar de ese diálogo público. Y se fue asumiendo desde la perspectiva del realismo social, que fue uno de los tonos fundamentales. Pero el concentrarse en trabajar en esas áreas dejó fuera otras, el género, dejó fuera determinados trabajos con lo imaginario que pudieron haberse tomado en cuenta. El cine se convirtió en un cine muy realista, muy militante, muy frontal. Eso es una marca o sea, ya se ha convertido en una tradición, ya se ha convertido en una referencia, se ha convertido en un paradigma, está ahí para ser negado o retomado. Yo creo que también de alguna manera se retorizó. Y en los últimos tiempos el tratar de volver a esos modos de expresión de alguna forma se ha convertido en algo tan pesado que se ha hundido por su propio peso, y ahí están las nuevas poéticas, las nuevas estéticas de nuevos realizadores que aunque se dicen pertenecientes y quieren de hecho formar parte de esa larga tradición del cine de la Revolución, están asomándose a las realidades de otras perspectivas, y muchos incluso la están negando.
vamos, eso comienza a ser un poco también radical. Y bueno, yo creo que el cine cubano, de todas formas, dentro de ese tratamiento que hizo de su realidad y de su tiempo, tiene una de las marcas que lo va a caracterizar y que lo van a identificar por siempre, que es que convertirse en una especie de memoria política, de memoria, si se quiere, también histórica, de más de 40, 50 años de la vida en Cuba, incluso de indagación en las cosas que nos identifican como cubanos, en las cosas que nos identifican como nacionalidad, que había otros caminos, es cierto. Pero bueno, eso es, ya te digo, es de alguna forma, si el periodismo no cubrió determinados campos que el cine lo ha hecho, eso ya es un problema del periodismo, ¿no? Es algo que habría que debatirlo entonces desde otra perspectiva. Claro. ¿Cómo crees, Dean, que ha contribuido Miradas, la revista digital de la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio, a promocionar ese cine alternativo que muchas veces no llega a las pantallas ni tampoco a las publicaciones periódicas? En ese sentido, Miradas, que es el proyecto de trabajo en el cual ahora estoy, el proyecto profesional que además me ha salvado la vida porque creo que era algo que yo demandaba profesionalmente hacía mucho tiempo. O sea, la ventaja que tiene un tanto es su propia limitación. Es una revista electrónica, una revista que hacemos en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños para la web, se puede ver en la intranet cubana, se ve también en la internet, pero hemos tratado de alguna manera funcionar como una especie de interfase entre los movimientos que entendemos como más interesantes en el audiovisual, ya no se puede hablar de cine, contemporáneo en el mundo, y nuestro contexto. Muchas veces vamos detrás, o sea, un poco, incluso toda la década del 90 fue una década de actualización, de entender tendencias, estilos, modos que estaban mutando, que estaban cambiando en la forma de entender y de asumir el audiovisual en el mundo. Y la revista ha intentado de alguna manera establecer cruces con tendencias, tradiciones y formas de entender el audiovisual que a veces en Cuba ni siquiera se conocen, vamos. Solamente la participación con especialistas de medio mundo en cuanto a la traducción de textos, en cuanto a que ellos se han convertido de alguna manera en personas que han gestionado textos, apreciaciones, consideraciones para la propia revista, ha sido algo que la ha convertido en una especie de punto de encuentro intercultural donde hemos tratado de que esté la mayor diversidad de formas posibles de entender el cine, de entender el audiovisual, el cine experimental, el cine que se hace o sea, los cines nacionales que son muy importantes como los cines asiáticos, de África, de la propia América Latina, el cine independiente, el cine para la web, el cine electrónico, las nuevas tecnologías, los nuevos canales de circulación a través de la internet, nuevos estilos, la animación contemporánea con un tono más experimental, más de búsqueda. Y en ese sentido yo creo que hemos tratado de servir una serie de contenidos, de servir una serie de opiniones, de visiones, de información sobre la cultura que están ahí para que las quiera utilizar. Yo creo que hemos tratado un poco de arrojar luz sobre fenómenos que de otro modo quedan un poco como que dispersos o como que descontextualizados. Hemos tratado de establecer apreciaciones sobre eso que los hagan más complejos y que además los hagan comprensibles e incluso asociables con nuestras condiciones. Vean, mi propuesta para los próximos minutos es que regresemos para conversar sobre la recepción de la crítica por parte de los creadores cubanos. Existe el criterio de que el público debe ir a ver justamente la película que no ha recomendado la crítica, criterio extendido a veces incluso entre los creadores que no suelen aceptar opiniones desfavorables a su obra. Decía Wilde que la crítica suele anteceder a la creación artística en el sentido de que la crítica vislumbra, avisora, la crítica adelanta procesos culturales que luego son fraguados por la creación artística. En ese sentido, la crítica efectivamente puede ser muy reguladora y puede contribuir mucho a una dinámica de colocación de los productos culturales. La crítica debe ejercerse desde posiciones de mucha honestidad, de una gran eticidad, pero esa eticidad tiene que ir acompañada por un gran conocimiento del campo que se critica.